¿Este sería acaso el definitivo Windows 12 2024 Edition? Pues vámonos con esa intro y descubrámoslo. Bienvenidos a un nuevo y especulativo video, porque la llegada de un Windows 12 sin duda ha alterado a demasiados, y hay que destacar que todo esto se desató tras el anuncio por parte de Windows Central, el cual se dice tener información relevante ahí detrás de Microsoft. Y bueno, hay que destacar que todo esto se trata de un rumor, pero ya hay demasiados conceptos que se han ido destacando a lo largo de este año y de hecho del año pasado sobre Windows 12, y estaremos conociendo algunos de ellos mientras explico un poco más a detalle, porque los rumores han crecido sobre la llegada del Windows 12, destacando ya en teoría sus características, la fecha de lanzamiento, el precio y los requisitos del hardware. Mientras tanto, vamos viendo ya algunos de los conceptos. De primera instancia, la introducción a Windows 12 por ARM Windows, y todos estos conceptos obviamente son elaborados por esta clase de diseñadores, que hay que destacar que sin duda los enlaces van a estar abajo en la descripción de sus redes oficiales. Así es que ya estarías observando el de ARM Windows mientras te estoy contando que, por ejemplo, hay que destacar que lo que se sabe de la llegada del Windows 12 fue a partir de una filtración de Windows Central de Sad Bowden, quien destacó que Microsoft estaría trabajando en un nuevo modelo de actualizaciones y muy próximamente estaría llegando esta nueva versión, la cual se le está conociendo como Next Valley. Así se estaría conociendo como el nombre clave para Windows 12. Y bueno, han pasado tan solo un año desde que se lanzó prácticamente Windows 11. Aún era de esperarse que sin duda son demasiadas las especulaciones por parte de la llegada de un nuevo sistema operativo, pero Windows 11 no está teniendo el repunte que muchos quisieran. De hecho, se confirmó que Windows 11 23H2 será cancelado y no habrá tampoco 24H2. ¿Esto por qué? Porque se estaría dando la continuidad a la siguiente actualización, que sería Next Valley, el cual hace referencia a un nuevo Windows, que sería el Windows 12. Y en efecto, así la próxima creación de gigante con el nombre de código Next Valley ha dado un inicio a una noticia sin duda muy especulativa por parte de los amantes de este sistema operativo. Y hay que destacar que si quieres obtener mucha más información acerca del lanzamiento de Windows 12, hay que estar muy pendiente acerca de la información que está revelando Windows Central, porque a partir de ahí se desató todo. Y bueno, vamos a destacar un poco más información acerca de esto. Recordemos que estamos viendo todos los conceptos de Windows 12 y los créditos oficiales estarán abajo ahí en la descripción. Así es que hay que discutir que la fecha de lanzamiento del nuevo sistema operativo Windows 12 por parte de Microsoft, dependiendo de si cambia o no el ciclo de actualizaciones, sería en el 2024. Y es que según un informe revelado, parece que Microsoft está eliminando los largos ciclos de desarrollo de su sistema operativo de escritorio, y con ello todo esto apunta a que en el 2024, según la hoja de ruta, la filtrada, se estaría develando que en efecto para un momento específico del 5 de octubre de 2024 estaría llegando, sí, el tan esperado Windows 12. Ahora bien, aunque Microsoft hasta la fecha no ha confirmado la existencia de Windows 12, no han habido por ende fugas de información con respecto a sus próximas y esperadas funciones. Sin embargo, si nos fijamos en las últimas compilaciones prácticamente del canal de desarrollo, ha experimentado con muchas características y prototipos que son completamente nuevos. De hecho, con la compilación 25158 lanzada el 13 de julio, trajo múltiples tipos de herramientas visuales mismas que nos ayudaron a buscar en la barra de tareas. También se cuenta probando la insignia de notificaciones para el widget meteorológico. Espera también mejoras en Windows Defender y también una función inteligente, y bueno, las acciones sugeridas sobre acciones en línea mucho más rápidas. De esta manera también se esperan grandes y notables cambios en Windows 12, ya que Microsoft se ha visto mucho más abierto en experimentar y probar nuevas e interesantes ideas, mismas que serán bien recibidas. Y ahora, si observamos sobre el precio y si será gratuito, hay que destacar que Windows 11 o Windows 12 son completamente gratuitos, igual que lo fue Windows 7 y Windows 10, y destacar
que si hablamos de los requisitos que esperamos, hay que destacar que sin duda seguirán con el mismo modelo de seguridad, es decir, que los requisitos que tenemos en Windows 11 seguirán persistentes en Windows 12, destacando que obviamente hablamos de un rumor acerca de la llegada de Windows 12. El requisito clave, el TPM, seguirá sin duda persistente ahí, pero si hablamos de requisitos en torno a hardware, hay que esperar los siguientes según ciertas especulaciones: un procesador de 1 GHz o más rápido con 2 o más núcleos en un procesador compatible de 64 bits, la memoria por lo menos 4 GB en memoria RAM, el almacenamiento en un dispositivo de almacenamiento de 64 GB o más grande. Para el firmware del sistema pues debe ser UEFI compatible con arranque seguro, el TPM, que claro, es el módulo de plataforma segura en la versión 2.0, y la tarjeta gráfica debe ser compatible con el DirectX 12 o posterior con el controlador WDM 2.0. Para la pantalla de alta definición 720 más de 9 pulgadas en diagonal y soporte de 8 bits por canal de color, y la conexión a internet y la cuenta de Microsoft, que obviamente son requisitos desde, ya lo sabemos, desde un Windows 11 Home Edition, que claro se interpreta que será la versión Home Edition de Windows 12. Así es que esto sería lo destacable en cuanto a lo que se está hablando demasiado de Windows 12, porque son en efecto demasiados los videos por parte de mis colegas que están analizando acerca de Windows 12, pero también acerca de toda la clase de filtraciones, confirmaciones acerca de la cancelación de un Windows 11 23H2. ¿Y esto por qué se hace demasiado raro? Porque estaría dando la pauta a que se estaría trabajando en una próxima versión que sería Next Valley de código y el nombre clave Windows 12. Así es que es lo que se está rumorando demasiado. Destacar que sin duda todo esto son especulaciones, y de hecho todos los conceptos que estás viendo son eso, conceptos en referencia a un próximo sistema operativo, y sin duda ojalá fuesen de esta manera, pero ya sabemos cómo es Microsoft. Y bueno, ¿por qué no hablar acerca de la llegada, inclusive una especulación sobre Windows 12 en la versión móvil, que en efecto se ve espectacular? Toda clase de carpetas ahí, toda clase, por ejemplo, ahí de diseño, los widgets acoplados a una versión para móvil. Y bueno, estos son créditos directamente a ARM Windows, pero sin duda, como he dicho, son conceptos, y todos los enlaces de las cuentas oficiales, de los créditos oficiales, estarán abajo ahí en la descripción. Y nada, yo hasta aquí me voy a estar despidiendo. Recuerda como siempre suscribirte a este canal, activar la campanita de las notificaciones y déjame saber tu punto de vista, si habrá un Windows 12 o seguirán dándole continuidad a Windows 11 con actualizaciones de características. Así es que hasta aquí me despido, nos veremos hasta la próxima. Master Tutos fuera, peace out.